Muy buenas, queridos estudiantes. Me he dado cuenta de una cosa. Nuestros libros de texto no están muy allá. Así que he decidido hacer un pequeño apaño. He tomado los libros de segundo y de tercero y los he refundido para crear esta presentación, que creo que es lo bastante completa y al mismo tiempo lo bastante simple como para que nos pueda servir tanto en segundo como en tercero. Bien, empezaremos hablando de el tema. Tipología textual, es decir, tipos de textos. ¿Cómo determinar si un texto pertenece a un tipo o a otro? En esta presentación hablaremos de dos tipos de texto, los textos expositivos y los textos argumentativos. Y vamos a hablar de los dos tipos de texto porque creo que se entienden mucho mejor si los comparamos, si encontramos las semejanzas y las diferencias, especialmente las diferencias. Empecemos. Los textos expositivos. Bien, un texto expositivo es todo aquel que tiene como finalidad exponer información. El objetivo que se propone un texto expositivo es informar, explicar, enseñar. Se utilizan básicamente para explicar ideas y conceptos, generalmente por medio de descripciones. Es decir, tiene una finalidad informativa y didáctica. Sirven para exponer una cuestión, que puede ser una cuestión científica o puede ser una cuestión técnica, de una forma clara, informativa y didáctica. En un texto expositivo predomina, por tanto, la función representativa del lenguaje. Bien, los rasgos de los textos expositivos son bastante simples. En ellos predomina siempre la objetividad. Se tiende a utilizar un lenguaje impersonal, en el sentido de que se evita utilizar la primera persona, el yo pienso, el yo creo, y se evita utilizar un léxico, un vocabulario valorativo, del tipo de me parece que, me gusta más, me disgusta más. Son abundantes, en cambio, las pasivas y las pasivas reflejas. Como ustedes han leído pocos textos expositivos en su vida, quizá por eso les resulta tan extraño todo esto de la voz pasiva y la pasiva refleja. Si leyeran más, no les resultaría tan difícil. Bien, en los textos expositivos predomina, lógicamente, el uso de la tercera persona. Esta es la primera característica. La segunda característica es la claridad y la sencillez. El lenguaje empleado no significa que tenga que ser pedestre o que tenga que ser simple, o que tenga que ser vulgar o coloquial. Significa que el lenguaje tiene que ser exacto. Y tiene que serlo porque en un texto expositivo se debe evitar la ambigüedad, se tienen que evitar los dobles sentidos. No se puede utilizar, o se debe utilizar lo mínimo posible, el lenguaje connotativo. Se tiene que utilizar el lenguaje denotativo. Que no recuerdan la diferencia entre lo connotativo y lo denotativo porque como lo dimos el primer trimestre, pues ya se les ha olvidado. Pues lo repasan, que para eso está el libro. Bien, si se tiene que explicar algo, lo ideal es hacerlo por medio de aclaraciones, enumeraciones y ejemplos. Este tipo de elementos son muy abundantes en los textos expositivos. Las aclaraciones, es decir, información que aclara o que explica o desarrolla un punto difícil. Las enumeraciones, que consisten en recopilar todos los elementos que comparten una base común, como por ejemplo, un ejemplo de enumeración sería los autores del siglo de oro fueron Lope de Vega, Cervantes, Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo. Eso sería una enumeración. Y por supuesto, los ejemplos. Si yo estuviera hablando de los acorazados en el siglo XIX, pues les hablaría, por ejemplo, del acorazado Warrior. Pero claro, ustedes de acorazados no entienden nada. Yo tampoco, para ser sincero. Bien, otra característica que deben tener los textos expositivos es la concisión. El texto expositivo se debe centrar en el tema tratado, de forma directa, sin digresiones. Justo como acabo de hacer. Finalmente,
la característica final es que un texto expositivo tiene que estar claramente organizado. No puede empezar por el final, no puede empezar a mitad, no puede dar saltos adelante y atrás en el tiempo como si fuera una novela de Faulkner, sino que tiene que empezar en un punto y llegar a una conclusión. Todos los textos empiezan por una presentación, un desarrollo y una conclusión. ¿Cómo se establece esto? Bueno, bien. Las partes hemos quedado en que son tres. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. La parte de la introducción y la parte de la conclusión está claro, pero la parte del desarrollo, bien. La parte del desarrollo se tiene que organizar de una forma clara. Depende de la temática que estemos tratando. Les pondré un ejemplo. Si estamos hablando de historia, lo ideal sería empezar desde lo más antiguo a lo más moderno, es decir, seguir un orden cronológico. Si estamos explicando el funcionamiento de la física cuántica, quizá lo ideal, en vez de ponernos a explicar el principio de incertidumbre de Heisenberg, quizá lo más interesante sería que empezásemos hablando de los experimentos de Galileo. Pero bien, eso es una cuestión de gustos, porque creo que a ustedes les resultaría tan difícil de entender Galileo como Newton, como Einstein o como Heisenberg. Pobrecitos de ustedes. Claro, es que no son de ciencias. Bien. Ejemplos de textos expositivos son muchos. Algo tan simple como las instrucciones de un medicamento o de un electrodoméstico es un texto expositivo porque nos indica claramente qué es lo que tenemos que hacer con él. Otro ejemplo claro es la parte teórica de los libros de texto, esta parte que es aburrida, árida y que nos mata de aburrimiento. En fin, otro ejemplo de texto expositivo es el ensayo. El ensayo es un texto expositivo de carácter reflexivo y de cierta extensión que intenta explicar contenidos e ideas sobre temas históricos, filosóficos, científicos, etc. Pero los textos expositivos no son solamente textos escritos, también pueden ser textos orales, como por ejemplo una clase magistral o una ponencia en un congreso científico o en un seminario. Una clase magistral, por ejemplo, es aquella clase en la que el profesor se sienta detrás de la mesa y empieza a explicarles la lección, sin que ustedes le interrumpan con preguntas estúpidas o preguntas inteligentes. Es una clase en la cual el maestro habla y los alumnos fingen que escuchan. Bien, los textos argumentativos. Vamos a cambiar completamente de tercio. Hasta aquí los textos expositivos y ahora los textos argumentativos. Hemos cambiado de tema y se han dado cuenta, ¿verdad? ¿Seguro? Vale, muy bien. Bien. Los textos argumentativos consisten en el desarrollo de una serie de argumentos con la finalidad de demostrar una hipótesis, una idea, a la que llamaremos tesis, y convencer al receptor de que esta tesis es válida, y convencerle de una forma argumentada, de una forma razonada, de una forma justificada. Verán ustedes, si desean una argumentación, consiste básicamente en dar razones. En cuanto tenemos un texto que nos da razones de por qué se tiene que hacer una cosa o la otra, de por qué una cosa es correcta y la otra no. En cuanto un texto da razones de algo, automáticamente es un texto argumentativo. La finalidad de todo texto argumentativo es convencer a alguien para que piense algo o haga algo. Por ejemplo, si yo deseo convencerles de que hagan todos los deberes durante estos días de confinamiento, debería darles razones. Una razón sería que si los hacen estarán entretenidos y no se aburrirán tanto. Otra razón es que si hacen todos los ejercicios que yo les mando, aprenderán mucho y serán más sabios. Una tercera razón es que si no los hacen, llegaremos un buen día de regreso al instituto y se encontrarán con que, oh Dios mío, tengo un 0. Y mira el profesor la cara que pone. Si hasta parece que está contento y todo. Y yo no quiero que el profesor esté contento, yo quiero que el profesor esté disgustado porque nos ha aprobado a todos. Este último argumento sería convincente, en el supuesto de que lo hubieran entendido. En fin, en todo texto argumentativo predomina la función apelativa o conativa, puesto que cuando uno intenta convencer a otro, tiene que dirigirse a él, ¿me entienden? Intenta producir una respuesta
en el receptor. Bien, ¿y cómo hace todo esto? Bien, los textos argumentativos se caracterizan, entre otras cosas, porque, al contrario que los textos expositivos, los textos argumentativos son subjetivos. ¡Son subjetivos! Sí, son subjetivos. En ellos el autor intenta darnos una opinión y exponerla por medio de argumentos para que nosotros aceptemos esa opinión y la demos por válida. Por esa razón es frecuente que en un texto argumentativo encontremos la primera persona, además vinculada a verbos de tipo valorativo. Por ejemplo, yo creo que, considero que, mi opinión es que, nosotros pensamos. La primera persona está muy presente en los textos argumentativos. En segundo lugar, también aparecen abundantes expresiones valorativas del tipo de por desgracia, afortunadamente, lo mejor es ideal, lo óptimo. No solamente se trata de adverbios, sino también de adjetivos, que son generalmente de tipo valorativo, es decir, que confieren una valoración personal a lo que se está tratando. Si yo les digo, por ejemplo, que los Estados Unidos es un país de Norteamérica dividido en 50 estados y donde la lengua oficial es el inglés y con unos 300 millones de habitantes, les estoy realizando una exposición de hechos objetivos. En cambio, si yo les dijera que, en mi opinión, los Estados Unidos son el mejor país del mundo, la tierra de los hombres libres que todos deberíamos imitar y yo el primero, bien, en tal caso estaría haciendo un texto argumentativo. Pero observen ustedes, les he dado razones por las cuales los Estados Unidos son el mejor país del mundo, ¿o no? Bien, otro rasgo de los textos argumentativos es el uso de recursos expresivos. Abundan, por ejemplo, las exclamaciones. Bueno, no es que abunden, pero se pueden utilizar exclamaciones y sobre todo se pueden utilizar preguntas retóricas que apelan a la sensibilidad del receptor. ¿Cómo iban ustedes a entender un texto argumentativo sin preguntas retóricas? ¿Sería posible que entendiéramos esta argumentación sin prestar atención? Oh, qué gran exposición ha hecho el profe. ¿Ven ustedes? Estos son recursos expresivos. Bien, esto en cuanto a las características, externas. Ahora en cuanto a la estructura. La estructura de todo texto argumentativo se basa en dos elementos básicos. El primer elemento es la tesis. La tesis es la idea que se defiende. En este caso, podríamos proponer, es importante que respetemos el confinamiento y nos quedemos en casa durante esta epidemia. Esta es la tesis. Es lo que yo creo. Sería interesante, ya que les he puesto esta tesis, si la quiero defender, ¿qué necesitaré? Necesitaré argumentos. Es decir, como vemos, todo texto argumentativo tendrá como mínimo una tesis y luego tendrá argumentos que la respalden. ¿Y cómo se distribuyen esta tesis y estos argumentos? La forma más habitual es hacerlo de forma encuadrada. Como ven aquí en el PowerPoint que estoy proyectando mientras hablo, es la última. La argumentación encuadrada es aquella en la cual se expone primero la tesis, en segundo lugar los argumentos, y finalmente se retoma la tesis para confirmarla con los argumentos. Esta es la forma más habitual de hacerlo. Y como ven, es análoga a los textos expositivos. Introducción, argumentos, conclusión. Esto sería una argumentación encuadrada. Es la más frecuente. La siguiente en orden de frecuencia es la argumentación deductiva. En ella se expone primero la tesis y después se dan los argumentos. Y otro tipo de argumentación es argumentación inductiva. En ella se exponen primero los argumentos y se deja que sea el receptor el que por sí solo extraiga y confirme la tesis. Es decir, primero los argumentos y luego la tesis. Bien,
¿Por qué debemos respetar el confinamiento? Pues aquí tienen lo que podría ocurrir si no lo respetasen. Maravillosa miniatura encontrada en un manuscrito medieval representando la peste negra del año 1348, que provocó la muerte al 30% de la población europea, para que luego digan que la Edad Media era aburrida. Bien, toda argumentación tiene que estar construida con argumentos, pero los argumentos pueden ser de muy distintos tipos. El primer tipo de argumento que tenemos aquí es el argumento analógico. Analógico o por comparación. Una analogía significa establecer una comparación entre dos elementos que en principio no acaban de guardar una relación, pero sí que la tienen. Por ejemplo, hay que quedarse confinados en casa igual que han hecho los chinos. Otro ejemplo de analogía. El número de los alumnos es enorme, del mismo modo que es enorme el número de peces en el mar. Toda analogía implica una comparación. Un segundo tipo de argumento es el argumento de autoridad. Y significa recurrir a una autoridad respetada, puede ser un científico, puede ser una institución, puede ser un libro, que recoge, que justifica o que apoya nuestra tesis. Por ejemplo, si decimos que hay que preservar el confinamiento porque las autoridades sanitarias y los expertos lo recomiendan, estamos utilizando un argumento de autoridad. Si ustedes en un examen ponen que el complemento directo es este porque lo dice el profesor, están utilizando un argumento de autoridad. Pero ojo, el argumento de autoridad es el argumento más endeble que hay, porque siempre está abierto a ser cuestionado. Así que nunca, 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 nunca acepten un argumento que provenga de otra persona que no sea yo. Si lo dice Tony, es verdad. El tercer tipo de argumento es el que está basado en hechos objetivos, es decir, en hechos que todos los seres humanos reconocerían como verdaderos. Como por ejemplo que la Tierra da vueltas alrededor del Sol siguiendo una elipse, estando ubicado el Sol en uno de los focos. Si yo dijera que hay que evitar la propagación del coronavirus por medio de una cuarentena, ya que en China esta aplicación ha funcionado, esto significa que si todos y cada uno de nosotros revisásemos las pruebas, los documentos referentes a la aplicación de la cuarentena en China y viéramos las estadísticas y confirmásemos que el confinamiento ha funcionado, entonces este argumento estaría basado en datos objetivos. Estos argumentos suelen ser los más sólidos, los que están apoyados en pruebas objetivas. El cuarto tipo de argumento es el que apela al sentido común, es decir, a lo que todos los seres humanos sabemos o creemos saber. Algo que no está demostrado de forma objetiva, no hay experimentos que lo demuestren, pero que más o menos todos intuimos que por sentido común se aplican. Ya que todos sabemos que la cuarentena es un medio eficaz para detener la propagación de enfermedades infecciosas. Es apelar a lo que todos sabemos, lo que todos creemos. Lo creemos por experiencia, porque hemos leído algo, por simple sentido común, o porque siempre que se ha hecho, ha funcionado. Bien, otro tipo de argumento, este es bastante frecuente y también es bastante endeble y hay que evitarlo en la medida de lo posible, es la argumentación basada en los sentimientos. ¿Acaso esperan que sus abuelos, pobrecitos, contraigan el virus, enfermen y mueran? Pónganse en marcha, confínense en sus casas. Yo me atrevería a decir que este tipo de argumento no tiene ningún valor lógico. Sin embargo, es eficiente porque las personas no somos seres puramente lógicos. Bueno, yo sí. Sino que tenemos emociones. Buenas emociones, se entiende. A las que se puede apelar para que hagamos A o hagamos B. Haz esto porque si lo haces serás más feliz. Haz esto y te sentirás más a gusto. Bien, hay que aprender a inmunizarse contra este tipo de argumentos, ya te lo anticipo.
El contraargumento es el sexto. Este es el más difícil de todos. Consiste en elaborar un argumento opuesto al que queremos, al que estamos exponiendo, y luego rebatirlo. Pongamos lo siguiente. Yo digo que el coronavirus se debe combatir por medio del confinamiento. Yo me puedo inventar una razón que diga que no se tiene que combatir por medio del confinamiento. A continuación, yo rebato esa idea con un contraargumento. Esta técnica no es muy honesta, salvo que estemos debatiendo con alguien y ese alguien ya haya aportado argumentos por su parte. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es desmontarlos. Verán ustedes, si desmontamos los argumentos de otro, no hay ningún problema. Si nos inventamos nuestro propio argumento para luego desmontarlo, estamos incurriendo en una falacia filosófica. Pero esto lo verán en primero de bachillerato. Si es que llegan. Bien, que llegarán, sí, se lo prometo. Algunos. Algunos ejemplos de textos argumentativos son, por ejemplo, los discursos políticos que hacen en el Parlamento algunos de nuestros representantes, de nuestros diputados. Yo les invito a que algún día, que estén increíblemente aburridos, se pongan a ver una sesión del Congreso y observen cómo los diputados argumentan. Verán ustedes que no todos los políticos saben argumentar igual. Bien, otro tipo de argumento, este es más evidente, que es un texto argumentativo, son los textos periodísticos de opinión, de los que hemos hablado antes en clase. Los textos periodísticos de opinión, como por ejemplo las columnas o los artículos o los editoriales de opinión. Ya saben que una columna va firmada por un periodista, mientras que un editorial es anónimo y va a nombre del periódico. Otro tipo de texto argumentativo podría ser el alegato final de un abogado defensor o de un fiscal en un juicio. Cuando un abogado o un fiscal intentan convencer al jurado o al juez sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Como ven ustedes, los textos argumentativos no necesariamente tienen que ser escritos, pueden también ser orales. Un maestro de la confección de textos argumentativos era el orador latino romano Cicerón, que podríamos considerar como el más consumado maestro de la argumentación de todos los tiempos. Y bien, otro tipo de texto argumentativo es el ensayo. El ensayo es un texto argumentativo de carácter reflexivo y de cierta extensión que explica contenidos o ideas sobre temas históricos, filosóficos o científicos. ¿Eh? ¿Cómo? No, hombre, no, sí, es cierto, tienen razón. No había dicho ya antes que los ensayos eran un tipo de texto expositivo. Y ahora acabo de decir que son un tipo de texto argumentativo. Venga, Tony, decídete. Bien, señores, que no cunda el pánico. Todos los textos argumentativos, para ser convincentes, deben demostrar su tesis por medio de explicaciones razonadas, y deben recurrir a ejemplos y demostraciones, y deben aportar datos. Es por eso que un texto argumentativo muy raramente es un texto argumentativo puro. Siempre contendrá elementos de tipo expositivo. Normalmente la mayoría de textos científicos o literarios que tratan sobre temas literarios o que tratan sobre temas filosóficos o históricos intentan convencer al resto de científicos de que la postura que defienden es la correcta. Para conseguirlo tienen que recurrir no solamente a recursos expositivos, sino que también tienen que ser convincentes. Bien, la mayoría de textos que se encontrarán ustedes en esta vida combinarán elementos expositivos y argumentativos. Su misión será determinar hasta qué puntos son expositivos y hasta qué puntos son argumentativos. Y para ello tendrán que recurrir a la información que les he proporcionado aquí. Tendrán que verificar si las características de los distintos textos se cumplen en mayor o menor grado. El análisis textual es una habilidad que se puede desarrollar con la práctica. Es algo que se trabaja.
Por desgracia, es algo que se suele dejar para los últimos años de la enseñanza media, pero yo tengo la ilusión de enseñarles las bases, de proporcionarles las bases para que tengan un punto donde empezar. Bien, yo creo que con esto ya han sufrido bastante. Buenas noches y buena suerte.